Las cartas de Pablo a las iglesias tenían un propósito, ¿sí? Y uno o más, claro, pero si lo pudiéramos decir en uno solo es edificación, ¿sí? Y me gustan mucho estas cartas, ¿verdad? Las que hemos estudiado hasta hoy, empezamos ya hace algunos años, desde Romanos, pero tienen enseñanza muy práctica, ¿sí? Y justo hemos estado aprendiendo semanas pasadas cómo Pablo empezó a ir ya a cosas más específicas, ¿sí? De ir, digamos, de empezar la carta dando gracias a Dios por esta iglesia, la manera como esta iglesia servía, cómo esta iglesia amaba su testimonio, empieza a ir ya a temas muy, muy específicos y justo terminamos una serie de temas sobre el estándar de la pureza moral en el cristiano, ¿sí? Y hoy vamos a continuar, ¿verdad? Aunque el tema difiere en título, ¿sí? Pero no en, digamos, vamos a decirlo, en fuerza o en énfasis, ¿verdad? En cómo la iglesia debemos vivir hacia afuera. Si usted tiene su Biblia, yo le invito, vaya a 1 Tesalonicenses capítulo 4. La mayoría o varias Biblias van a tener un título ahí al inicio del capítulo como algo como la vida que agrada a Dios. Y si usted fija sus ojos en el versículo 9, sigue siendo parte de este grupo de consejos o de exhortaciones a vivir esa vida que agrada a Dios, ¿sí? Vamos leyéndolo, ¿le parece? Primera de Tesalonicenses 4. Vamos a ir a los versos 9 y hasta el 12, ¿sí? Dice así la escritura: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo que hacéis con los hermanos que están por toda Macedonia, ¿sí? Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Interesante esto, sí, muy interesante. El consejo que provee aquí Pablo es, wow, vamos a meditarlo juntos, pero mire, una vida de pureza moral, como la hemos visto ya, es una vida que agrada a Dios. Y recordemos, lo estudiamos, tenemos un llamado, tú y yo, hermano, hermana, un llamado a santificación. ¿Sí? ¿Te acuerdas de ese texto? Dios nos llamó a santificación, no a inmundicia. Pero vimos, digamos, tres aspectos generales de esta santificación. En nuestro cuerpo, para aquellos que están casados, en el matrimonio, pero también en nuestras relaciones como hermanos en Cristo. Pero hay un llamado que también está cercano, o vamos a decir pegado a esto, y es un llamado que es hacia los de afuera, ¿sí? Hasta ahora habíamos llevado uno mismo, digamos, en el ámbito matrimonial, podemos incluir la familia y también entre hermanos en Cristo, pero ahora el llamado va hacia afuera, porque al final de cuentas, mis hermanos, tú y yo vivimos en el planeta Tierra, ¿sí? Donde hay otros seres humanos, ¿sí? Donde hay otra gente a la cual tú y yo somos llamados a dar un buen testimonio. De hecho, somos llamados a compartirles el Evangelio, ¿sí? Entonces, hoy vamos a resumir este llamado extendido. Lo vamos a resumir digamos, tres palabras principales, ¿sí? Amando, trabajando y dando testimonio, ¿sí? De hecho, ese es nuestro título: amando, trabajando y dando testimonio, ¿sí? Va a usted darse cuenta que es una enseñanza muy práctica, ¿sí? Antes de comenzar, yo quisiera leer una parte de una oración que hizo Jesús antes de partir en su primera venida. Él dijo esto ahí en Juan 17. En el verso 11 Jesús dijo esto, escucha: y ya no estoy en el mundo. Recuerde, Jesús está a punto de ir a la cruz. Entonces, Él está a punto de ir a la cruz, después la resurrección, después la ascensión. ¿Sí? Pero dice, y yo voy a ti. Jesús está orando al Padre. Y Él le dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Y escucha,
para que sean uno, así como nosotros. Después ahí en el verso 15 al 19 Jesús sigue en su oración y dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y luego Jesús le dice al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Esta oración, ¿verdad? Todo el capítulo lo puede leer, es una oración preciosa y que habla mucho de lo que Jesús pidió al Padre para ti y para mí, y que hoy día se cumple. Esta oración se le ha conocido como la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Incluía, como ya viste, que fuéramos santificados en la verdad, la palabra de Dios, pero también que fuéramos guardados del mal, ¿sí? Pero esta última petición es interesante, ¿verdad? Porque Jesús le dice al Padre: Padre, no ruego que los quites de este mundo. Tú y yo podríamos decir, eso hubiera sido lo más fácil, ¿sí? ¿Para qué batallar en tantas cosas? Que nos sacara de aquí, de este mundo, nos llevara a su gloria y ya, todos a gusto. Pero no, Jesús les dice o pide al Padre: guárdalos del mal, ¿sí? ¿Y por qué sería esto? Porque Jesús después dice: así como tú me enviaste, yo los voy a enviar, o yo los estoy enviando, ¿sí? Y en este enviarnos, Jesús nos envía, hermano, y conectándolo con el tema de hoy, nos envía a dar testimonio fiel de esa verdad que tú y yo hemos conocido. Así que hoy vamos a ver maneras muy prácticas de cómo tú y yo podemos dar testimonio de la verdad, ¿sí? Dentro y fuera de la iglesia. Hoy hay un énfasis más fuera de la iglesia, ¿verdad? Porque otra vez, lo hemos dicho ahí en la iglesia también, en los domingos. Mis hermanos, la gente nos está observando, ¿sí? No solo ahí en casa, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus primos, no solo ahí, mis hermanos, tus vecinos te están observando. Donde quiera que vamos, la gente nos observa, ¿sí? Es bien interesante, mis hermanos, la gente nos está viendo. Les voy a compartir algo súper rápido. De recién que comencé a pastorear ahí en Centro de Fe Angulo, algunas personas, vecinos, ya nos conocían, ¿sí? Por ejemplo, la señora Pina de enfrente del estacionamiento ya nos conocía. Pero aún con eso, cuando comencé yo a servir como pastor, procuré, ¿verdad?, a algunos vecinos, los más cercanos, presentarme, ¿sí? Y decirles: mire, soy Obed, estoy para servirle, ahora yo estoy sirviendo como pastor aquí en la iglesia, es bienvenido cuando guste, lo que necesite para ayudarle, ¿sí? Algunos vecinos, su reacción era como, voy a decirle cómo me imaginaba yo, digo, no estoy seguro, pero como pensando, pues a ver cuánto dura este, ¿sí? Porque algunos de ellos aún expresaron sentimientos de cosas pasadas. Y bueno, yo dije, bueno, pues estamos para servirles, queremos escucharles en lo que podamos ayudarles. Y gloria a Dios, mire, al principio las miradas eran un poco de reserva, pero conforme el tiempo pasa y ha pasado, gloria a Dios, las miradas han cambiado, ¿sí? Hay más sonrisas, más sonrisas cuando nos ven, cuando nos saludan, ¿verdad? Buenos días, porque hermanos, nos están viendo, ¿sí? Están viendo el fruto de lo que hacemos, tú y yo, como iglesia, ¿sí? Entonces, es hermoso ver, hermano, el cambio, ¿sí? Entonces, damos gracias a Dios por eso, ¿sí? Pero otra vez, la gente nos está viendo, ¿sí? La gente nos mira, hermano. Entonces, tenemos que dar un buen testimonio, ¿sí? Entonces, hoy vamos a tratar de enfocar nuestro estudio en esa parte, cómo tú y yo somos buenos testigos de la verdad, ¿sí? Así que vamos orando, ¿le parece? Vamos pidiendo al Espíritu de Dios nos guíe para que aprendamos lo que Dios quiere que hagamos tú y yo el día de hoy, ¿sí? Padre, gracias te doy por esta tarde, noche. Gracias por mis hermanos, mis hermanas que ya se han conectado a esta llamada. Gracias por la tecnología que nos concede esta facilidad, practicidad. Señor, pero rogamos en esta tarde, Señor, que lo que hoy escuchamos, lo que hoy leemos, meditamos, no sea algo que solamente llena nuestra cabeza de información, sino que esa palabra, Señor, llegue a nuestro corazón.
De tal manera, Señor, que haya fruto en nuestras palabras, nuestros hechos, nuestras decisiones, nuestras relaciones, la manera en cómo tratamos a la gente que nos rodea. Ayúdanos, Señor, a ser un buen testimonio de la verdad que nos hizo libres, que esa verdad sea anunciada fielmente con nuestra propia vida. Señor, gracias por mis hermanos, te pido, danos sabiduría a todos y que tu nombre sea glorificado, Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Mis hermanos, voy a comenzar a compartirles, ¿verdad? Quería ver conforme se iban conectando, verlos, ¿verdad? Sigo diciendo eso, me da gusto verlos, entonces si pone su cámara, pues me da más gusto. Si no la pone, no es que me enoje, pero pues se siente más. Estaba escuchando, el otro día fue a desayunar y ¿cuánto les gustan las tortas ahogadas? Bueno, a mí me gustan, ¿verdad? Pero era un lugar de tortas ahogadas y me llamó la atención porque una de las señoritas que estaba atendiendo ahí parecía que estaba en una clase y la maestra ahí, yo alcancé a escuchar, se siente más bien cuando ves a las personas. La señorita pues estaba trabajando, no podía poner su cámara, ¿verdad? Pero dije, wow, también en la escuela dicen lo mismo. Que bueno, vamos adelante. Mis hermanos, amando, trabajando y dando testimonio, ¿sí? Alfred, ya me estás rayando la pantalla. Un amor que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ya. Es una disculpa, perdón. No pasa nada. Eh, Dije, a lo mejor me está señalando una falta de ortografía, pero creo que está bien. Empezamos con este primer subtema. Mire, un amor que abunda más y más. Ese es el tipo de amor que tú y yo somos llamados a expresar. Eh, mire, yo quiero que pensemos en esto. El texto nos dice ahí, si vemos los versos 9 al 10, Pablo les dice a los hermanos, mire, hermanos, acerca del amor fraternal no tienen necesidad de que les escriba. Porque vosotros mismos, dice, habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis, dice, así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, mire, que abundéis en ello más y más. De ahí viene este título, que abunden más y más. Sí, esto es especial, mire, ahí está Pablo invitando, hermanos, que su amor abunde más y más, ¿sí? Abunde más y más. Primeramente, cuando Pablo reconoce el amor de estos hermanos, mire, está usando una palabra griega, vamos a empezar con palabras griegas otra vez, Filadelfia, cuando está ahí hablando de afecto o amor fraternal, es esta palabra, ¿sí? Algún día ya la estudiamos, entonces quizá les suene. Se trata de un amor fraternal, ¿sí? Comúnmente amor entre hermanos, ¿sí? Hablando en la iglesia, pues hermanos en Cristo, pero el amor del que vamos a recordar que esta iglesia tenía muy buen testimonio de amor, ¿sí? ¿Se acuerdan que ya lo estudiamos muy al inicio de estos estudios, ahí en 1 Tesalonicenses? Quisiera que lo vea para que recuerde el testimonio de esta iglesia. Decía Pablo, mire, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Escucha esto, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Escucha esto, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El trabajo de su amor, ¿verdad? Era un amor sacrificial el que esta iglesia tenía. Mire, también verso 8 al 9 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Y escucha, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, ¿sí? Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El testimonio de esta iglesia era tal que dice Pablo, hermanos, no tenemos necesidad de decir más. Lo han hecho bien. Su servicio, su fe, su esperanza, su amor es notable, ¿sí? Es notable en las iglesias, decía Pablo, por las que vamos, en todos lados se escucha.
Mira, hermano, la iglesia de Tesalónica era una también de esas iglesias que Pablo les compartió a los corintios también, de que era una iglesia que se dio, ¿sí? Dice ahí en 2 Corintios, fue una iglesia que se dio a Dios primero y luego a ellos. Escucha esto. Asimismo, hermanos, 2 Corintios 8, 1 al 5, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Escucha, ahí las iglesias de Macedonia, entre ellas está Tesalónica, que, escucha, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces te das cuenta, mira, piensa esto por un momento. Gran prueba de tribulación, hubo gozo, y dice, de la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron, dice, en riquezas de su generosidad. Mira, generosos. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, pero nota esto, y aún más allá de sus fuerzas, pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos, escucha esto, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esta iglesia, hermano, se había dado a Dios, ¿sí? Se había entregado a Dios con todo y por eso amaba de esta manera. Entonces, ahí te das cuenta, hermano, la entrega, ¿sí? Cuando alguien te dice que lleva una vida de relación íntima con Dios, que, bueno, que hace sus devocionales y, bueno, todo lo que continuamente estamos animando a hacer, te vas a dar cuenta si está diciendo la verdad, si está amando, si está sirviendo, como esta iglesia, por ejemplo, ¿sí? Cuando tú ves que de verdad hay un cambio de carácter, de corazón, hay de verdad una entrega al servicio de Dios y su obra, dices, esta persona de verdad está haciendo lo que dice, ¿sí? Y a veces no ocupa ni decirnos, tú te das cuenta, porque hay fruto, hermano, de entregarnos a Dios. Cuando tú y yo nos entregamos a Dios, hay cambios, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, de servir a los demás, ¿sí? Este es el tipo de amor que tú y yo debemos ejercer entre hermanos. Un amor irreprochable, un amor ejemplar, un amor que contagia, un amor que atrae, hermano, también aún los no creyentes. Un amor, yo pensaba y anotaba así, un amor del tipo de Juan 13:35. Cuando Jesús dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. De ese tipo de amor somos tú y yo llamados a tener, ¿sí? Entonces piensa en qué nivel vamos o cómo vamos con esa muestra de amor, ¿sí? Esta es una manera, hermano, como tú y yo somos fieles testigos de la verdad. Hay una palabra más ahí interesante. Perdónenme, todavía no llego ahí. A ver, vamos a ver, creo que era... Ups. Deme un segundo. Esta palabra la voy a poner aquí para que la puedan ver. Ahí está. A ver. Listo. Esta palabra, otra palabra griega. Si voy yo al texto, estamos en capítulo 4 de 1 Tesalonicenses y el verso... el verso 10 todavía dice, porque la segunda parte, dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Esta palabra está ahí. Teodidactos. El acento está en ahí. Teodidactos. Esto es algo que Dios nos enseña, ¿sí? El tipo de amor que Dios nos enseña, mis hermanos, es un amor que hemos ya estudiado, agape, que proviene de otra palabra, que proviene del verbo... ¿Mande, hermana? Ok. Bueno, este es el tipo de amor que Dios nos llama a tener, un amor agape, lo hemos estudiado ya pero es bien interesante porque ahí en el texto, cuando habla de que se aman unos a otros,
usó el verbo. El verbo es agapao, ¿sí? También lo hemos estudiado ya, entonces por eso no lo pongo ahora. Pero es interesante, ese es el tipo de amor que Dios nos enseña. Entonces, bien interesante es que, hermano, el amor, por eso digo, una relación con Dios seria, sincera, genuina, tiene fruto, ¿sí? Hacia afuera. Porque, mire, el tipo de amor del cual Pablo habla aquí y del cual vemos en la palabra de Dios, es un tipo de amor que no puede suceder a menos que el Espíritu Santo esté en nosotros. Gálatas 5, 22 al 23 ya te lo sabes. Mas el fruto del Espíritu de Dios es amor, gozo, paz, pero empieza amor. Y viene más, ¿verdad? Hay nueve evidencias o 9 partes de este fruto. Entonces, ese amor no es posible si no tenemos de verdad una relación seria, sincera con Dios, porque eso solo lo produce el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, alguien que no ha sido sincero, que no está viviendo una vida genuina delante de Dios, hermano, podrá esforzarse, podrá ser muy buena persona, pero tarde o temprano, ¿sí? Su fruto de la carne va a abundar más, ¿sí? Porque no hay fruto del Espíritu, ¿sí? Y es este amor que Jesús nos manda que tengamos, ¿sí? Ahí Jesús lo expresó en Juan 13:34, Juan 15:12, dice, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros, ¿sí? Jesús daba como mandamiento que nos amáramos, y Él les decía, así como yo os he amado, ¿sí? Es bien interesante, ¿sí? Jesús dijo esto. Cuando tú y yo vamos y continuamos en la lectura, Hechos y las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, tú puedes notar claramente que ese mensaje, como mandamiento de amarnos unos a otros, continúa, ¿sí? Cuando tú vas, por ejemplo, cuando vas a Hebreos 13:1, Hebreos 13, si ves en tu Biblia, dice deberes cristianos. Y el amor fraternal es el primer deber fraternal, perdón, el primer deber cristiano. ¿Sí? Dice ahí sobre el amor fraternal, o no dejen o no olviden el amor fraternal. Voy a leer el texto, dice, permanezca el amor fraternal. Punto. Sí, con eso empieza. Deberes cristianos, un primer deber, que permanezca el amor fraternal. ¿Sí? Hay un pasaje que me encanta, hermano, personalmente usar en la consejería, ¿sí? Hemos estado aprendiendo, hace algunos años tomamos un curso de consejería bíblica, ¿verdad? Vimos unos videos, pero este texto, no recuerdo si lo vimos ahí, pero yo lo he usado y ha sido una bendición, ¿verdad? Porque es palabra de Dios. Pero cuando yo aconsejo, sobre todo cuando hablamos de perdón, ¿verdad? Uso el Efesios capítulo 5, 1 al 2, ¿sí? Empiezo ahí. ¿Y qué nos dice? Mira, hermano, Dios nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿verdad? Aquí hay un mensaje directo. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y el verso 2 dice, y andad en amor. Ahí está, andad en amor. Como también Cristo nos amó. Ahí tenemos el ejemplo. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Te das cuenta? Dice ahí la palabra que amemos como Dios ama, ¿sí? Y nos pone el ejemplo, dice, anden en amor como Jesús les amó, ¿sí? Y no fue cualquier amor, fue un amor sacrificial, ¿sí? Un amor que se dio, ¿sí? Y bueno, podía yo terminar ahí, pero no termino el texto ahí, hermanos. Los llevo a que lleguen a Efesios 5 y luego les digo, vamos a dar 2 versículos atrás o 2 pasos atrás. Ahí mismo en tu Biblia, Efesios 4, 31 y 32, escucha esto. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Escucha esto. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, esto de amarnos unos a otros, ya lo vimos, Jesús nos enseñó de manera sacrificial, pero también esto de amarnos incluye perdonarnos, ¿sí? Entonces, es tremendo esto, hermano. Necesitamos la ayuda del Espíritu en esto, hermano, ¿sí? Y conforme tú y yo vivimos una comunión
con Dios, ¿sí? Una comunión con su palabra, ¿sí? Y buscándole de verdad con el corazón, sinceros delante de Él, Dios va a ir produciendo ese fruto, ¿verdad? El Espíritu en nosotros va a producir ese fruto precioso, ¿sí? Entonces, Pablo les rogaba a estos hermanos. Él les dijo, miren hermanos, el amor que se tienen entre ustedes, excelente, muy bien hecho, no tengo nada que decir, pero dice, les ruego que abunden más y más. ¿Por qué crees que Pablo, si les está diciendo que su amor es, dice, no tengo nada que decirles, en otras palabras, tiene un amor irreprochable, tienen un amor ejemplar para con todas las iglesias de Macedonia, ¿por qué les dice que abunden más y más? Bueno, mira, yo quiero hablar de algo bien, bien interesante. El hermano Charles Swindoll, él habla de que hay extremos, ¿sí? Podemos caer en un extremo, por ejemplo, de vivir un amor irreprochable, aparentemente ejemplar, solo en la iglesia, ¿sí? Pero cuando salimos afuera, somos personas muy diferentes, ¿sí? Entonces, en la iglesia, una relación súper bien, nos la llevamos bien con todos, ya tenemos tiempo conociéndonos, ya pues ha habido situaciones, pero ya pasó, ya perdonamos y vamos bien. Pero cuando vamos afuera, no amamos, no respetamos, no honramos a la gente que está en autoridad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese tipo de extremos debemos tener cuidado, ¿sí? Y aquí Pablo dice, el amor que abunda más y más tiene que desbordarse, ¿sí? Desbordarse fuera de las paredes o de las cuatro paredes de la iglesia, ¿sí? Un amor que abunda más y más, mis hermanos, es uno que no se conforma. Es uno que siempre está buscando maneras o formas de amar a otros, ¿sí? Yo preguntaría, hermano, ¿es así nuestro amor por los demás? Este mismo hermano Swindoll le explica que ahora podemos o ya podemos imaginarnos cómo un amor tan abnegado, centrado en los demás, penetra y dice penetrante y contagioso entre los hermanos y hermanas de la iglesia de Tesalónica, podía empezar a llamar la atención de los no creyentes. ¿Se acuerdan que Jesús dijo esto, verdad? En esto van a conocer que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Al ver, dice aquí, a los creyentes cuidándose unos a otros, atendiendo sus necesidades, priorizando a los demás, la gente lo está observando, hermano. De hecho, es fácil imaginar, dice este autor, que la gente de afuera querría formar parte de algo así, hermano, donde hay tanta comunión, ¿sí? Dice este autor, mire, la fuerza magnética del amor, impulsada por el Espíritu, que mantenía unida a la iglesia, también estaba atrayendo a los inconversos, ¿sí? Más adelante lo iba a decir, pero me adelanto un poco. Mis hermanos, la manera en cómo la iglesia se estaba comportando dentro estaba impactando hacia afuera. Porque si usted ve la historia de la iglesia desde muy al principio, la iglesia, uno de los trabajos que hacía común, y lo vemos desde Hechos, creo que Hechos capítulo 6, vemos una clara evidencia de esto, es que se ocupaban de las viudas, ¿sí? Se ocupaban de los huérfanos, ¿sí? Entonces, había, o de la gente de necesidad. Entonces, los gobiernos de aquel tiempo lo estaban observando. De tal manera que ellos veían en los cristianos una gente que no era convenenciera, ¿sí? Que ayudaba y se daba así por los demás. Entonces, esto comenzó a llamar la atención. De tal manera que en los años posteriores, en los primeros siglos de la iglesia, algunos gobernantes comenzaron a invitar a los cristianos a servir en puestos de gobierno, porque veían que era gente que de verdad quería el bien del pueblo, ¿sí? Entonces, este amor, hermano, que Dios ha depositado en ti y en mí, debe abundar más y más, ¿sí? A eso nos llama nuestro Dios. Si yo quiero ir al siguiente tema, tranquilos pero trabajando. A ver, ¿cómo está esto? Esto parece una contradicción. Tranquilos pero trabajando. Bueno, yo quiero ir a través de esto. Este hermano, el hermano Charles Swindoll,
él habla de 4 áreas, ¿sí? Y yo trataré de mencionarlos, área 1, 2, 3 y 4, pero yo lo estaré dividiendo en 2 partes porque quiero llevar un enfoque. Entonces, tranquilos, pero trabajando. Pero son áreas en las cuales tú y yo nos podemos enfocar como cristianos, hablando hacia afuera, y ser un buen testimonio, ¿sí? Acuérdese otra vez la oración que hizo Jesús, ¿verdad? Yo ya la leí hace rato, Juan 17, 15 al 18. Jesús no rogaba para que el Padre nos sacara del mundo, sino dice, guárdalos del mal. Porque Jesús tenía un propósito, hermano, para ti y para mí. Él vino a ser discípulos, llamó a estos 12, ¿sí? Les enseñó, dio su vida enseñándoles, ¿verdad? Y les dio ejemplo precioso, ¿sí? Pero había un trabajo que continuaba, ¿sí? Decía, así como tú me enviaste, Padre, ahora los envío yo. Guárdalos del mal, líbralos del mal. ¿Sí? Entonces, tenemos un llamado que Jesús nos da hacia el mundo, ¿sí? Un llamado para que tú y yo vivamos y compartamos la verdad, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Todo se conecta, ¿verdad? Hay que conocer, hay que vivir y hay que compartir la verdad, ¿verdad? ¿Te acuerdas de estudia, practica y comparte la palabra? Ahí está, ¿sí? A eso nos envió Jesús, mi hermano. Este es un llamado que debemos ejercer tú y yo para la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, la primera área que vamos a observar aquí está en el verso 11. El verso 11, ¿qué te dice? Mira, lee ahí conmigo, dice, y que ahí empieza algo bien interesante, ahí es otra palabra griega, déjenme ver si no puedo escribir aquí. Bueno, hay una palabra que alguna vez la compartí, déjenme ver si la puedo dibujar aquí, estoy tratando de dibujarla, sí es. Es bien sencillo. Es como una I. ¿Sí? Kai. Así como se oye, Kai. Esta palabra Kai es I. Solamente la I. ¿Sí? Entonces, si tú ves ahí en el versículo 11, Kai, que procuréis tener tranquilidad. ¿Sí? Entonces, esa palabra Kai viene 3 veces en el texto. ¿Sí? 3 veces en el texto. Y velo ahí, ¿verdad? Dice, y que procuréis tener tranquilidad, ahí va una, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. 3 is, ¿verdad? Entonces, vamos a ir con la primera, y que procuréis tener tranquilidad. Swindoll dice que esta área, él advierte cuando empieza a explicarla, esto de que procuremos tener tranquilidad, esa es la primera área en la cual nos debemos enfocar, mis hermanos. Como cristianos que queremos ser fieles proclamando la verdad de Dios, tenemos que procurar tener tranquilidad. A ver, vamos a pensar qué significa esto. El hermano Swindoll, él cuando empieza aquí dice, esto le va a doler a muchos. Porque el método favorito cuando hablamos de testificar, lo que queremos es hablar, ¿sí? Y hablar mucho. Y si dices, no, yo no. A ver, ¿qué tal dar un montón de folletos con un montón de letras? ¿Verdad? Eso dice, sí, a eso me encanta, ¿sí? Pero algo interesante aquí nos dice, mire, nos aconseja a comportarnos de manera tranquila frente a los inconversos. No significa que ya no vas a hablar, que ya no vas a dar folletos, no. Aquí Pablo tiene un enfoque interesante, ¿sí? A ver, ¿cómo es esto de tener tranquilidad? Porque dice, procuréis o procura tener tranquilidad. Aquí este autor nos ayuda. Evita la preocupación agitada, excitable e inquieta por cosas que marcan a los cristianos como charlatanes desfasados o charlatanes fuera de la realidad, en lugar de seguidores de Cristo en sintonía con el Espíritu. Esto sí es interesante, ¿verdad? Porque a veces, mis hermanos, nuestra manera de conducirnos hacia afuera es una manera no bíblica, ¿sí? Cuando exigimos a la gente, por ejemplo, esto que se está viendo mucho, algunos lo están llamando evangelio de la prosperidad, no en todos los casos necesariamente, a veces catalogan a todos así, pero no todos, pero a lo que voy es a veces ese enfoque o énfasis tan fuerte en el dinero, en la prosperidad, en tener, en dar, ahí, hermano, ¿sí?
en ocasiones la manera en cómo se presenta el evangelio, trae tu ofrenda, trae tu semilla y bueno, todo este tipo de frases para que recibas tu milagro, para que recibas lo que necesitas y todo este tipo de estrategias, hermano, nos hacen ver como gente charlatán, ¿verdad? Que está queriéndose aprovechar de la gente, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado cómo presentamos el evangelio, ¿sí? Aquí, mire, en lugar de presentarnos de esa manera, que nuestra manera de conducirnos, tranquilos, ¿sí? Si hay una necesidad en la iglesia, Dios proveerá, ¿sí? Y hay maneras en cómo invitar a la iglesia, ¿verdad? Bíblicamente, ¿sí? Bíblicamente, ¿sí? Entonces, porque de repente se está usando la Biblia de una manera muy incorrecta y que ha lastimado tanto, ¿sí? Y más ahora, hermanos, que vivimos en un contexto donde una cosa que yo digo ahora, en unos segundos o en tiempo real, ya lo están escuchando en todo el mundo y si no tienen bien el contexto lo pueden tergiversar, ¿sí? Aquí la nueva traducción viviente para este texto dice, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. La Biblia de las Américas dice, y que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila. Mis hermanos, se requiere esta procuración, debemos procurar. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué nos dice, vivan tranquilos? ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Tenemos una tendencia a afanarnos, a preocuparnos de cosas irrelevantes de verdad. Lo decía el domingo, ¿verdad? A veces nos estamos preocupando tanto por las añadiduras que dejamos el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Y es bien triste, ¿verdad, hermano? Y esto requiere procurar, ¿verdad? Continuamente, a ver, esto que estoy haciendo, añade, da gloria a Dios, añade al reino de Dios, está enfocado en el reino de Dios y su justicia, o son cosas de añadidura. A veces tenemos que hacer ese análisis. De hecho, yo procuro hacerlo diario, ¿verdad? A ver, de este montón de cosas que debo hacer hoy, a ver, ¿qué es lo importante? ¿Qué puede esperar? Sí, entonces, porque hermano, a veces estamos ocupados en tanta cosa y que a veces no son del reino de Dios y su justicia, ¿sí? Pablo animaba a los filipenses, ¿te acuerdas de ese texto? Pablo animaba a los filipenses a no estar afanosos, ¿sí? Quiero que recuerdes este texto y lo tomes, ¿verdad? Lo tomemos como algo que debemos recordar. Dice, por nada estéis afanosos, si no escucha, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué va a pasar? Cuando tú vas, depositas con el Señor tu carga, das gracias a Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Esa es la vida tranquila a la que Dios nos está llamando, ¿sí? Esta es la vida tranquila, bíblica, que agrada a Dios y que da testimonio a otro, ¿sí? Porque hermanos, si invitamos a la gente para traerlos todos afanados y así, va a decir la gente, no, pues ¿para qué? Es lo mismo, acá también vivo afanado, vivo preocupado, angustiado todo el tiempo, ¿verdad? A veces queremos dar un evangelio distorsionado y que lejos de atraer, más bien la gente dice, no, mejor no quiero eso, ¿sí? Otra área que aquí Pablo va a hablar, acuérdate, estamos hablando de estas palabritas kai o el i. Ahí dice, ya vimos, estamos en el verso 11, ¿verdad? Estamos en el 11, dice, yo estoy en Filipenses, perdón. Primera Tesalonicenses 4:11, primero, y que procuréis tener tranquilidad, ya lo vimos, número 1, número 2, y ocuparos en vuestros negocios. Palabra de Dios para todos, esta segunda área le llama, cada uno preocúpese por lo suyo. Esto nos habla de que, mira hermano, todos tenemos responsabilidades, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que ocuparnos diligentemente en ellas. Y con esto darle la gloria a Dios y ser un buen testimonio para con los de afuera. La palabra de Dios ahí en 1 Corintios 10:31 nos dice que nuestro trabajo, lo que hagamos, todo lo que hagamos, tiene que dar gloria a Dios, ¿sí?
yo aquí quiero leer un pedacito de un libro que tengo aquí. Este libro no sé si todavía está en la iglesia, pero se llama Toda buena obra de Timothy Keller. No sé si todavía haya, pero si no, traemos más después. Pero es un muy buen libro sobre, dice ahí, conectando tu trabajo con el trabajo de Dios. ¿Sí? Interesante cómo tú y yo podemos, con nuestro trabajo, ¿sí?, dar la gloria a Dios. Sí, mira, voy a leer aquí. El trabajo es nuestro diseño y nuestra dignidad. Es además una manera de servir a Dios a través de la creación. Sí, entonces el trabajo, algunos dicen que es una maldición, pero no es cierto, hermano. El trabajo es una bendición. Jesús lo dijo, ¿verdad? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. ¿Sí? Jesús sigue trabajando, está a la diestra del Padre, ¿verdad? Intercediendo por ti, por mí. Mira, hay una historia bien bonita, esa manera de testimonio. Lo voy a leer aquí. Dice, Mike Hullman, expresidente ejecutivo de J.C. Penney, él compartía sobre una conversación que una vez tuvo con el fundador de Starbucks, ¿verdad? Esta empresa de café, muy famosa. Este presidente fundador de Starbucks, Howard Schultz, cuando dice se le ofreció por primera vez el puesto. Mike, del que estamos hablando ahora, un hermano, él se había retirado de una larga y próspera carrera en la gestión de ventas al por menor unos años atrás, y él se resistía a volver al negocio. Sin embargo, Schultz le expresó a Hullman, él le dijo, mira, esta oportunidad de trabajo está hecha para ti. Necesitan restablecer el servicio en la misión de esta compañía y tú eres el indicado para hacerlo. El hermano Mike Hullman dice, él no precisaba, él decía, pues no necesito dinero ni que me reconozcan. Pero saben, dice, él estuvo de acuerdo en tomar esta tarea porque vio la ocasión o vio la oportunidad de demostrarle a 25,000 empleados que su trabajo era importante y que servir a sus clientes era un empleo honorable. ¿Sí? En síntesis o en resumen, creyó, este hermano, él creyó que Dios lo había llamado a una posición particular de servicio. Qué hermoso, hermano. Mira, cómo tu testimonio, mi testimonio puede impactar de tal manera, hermano, como este hermano, ¿verdad? Que le ofrecen un trabajo y dice, sabemos que tú no tienes necesidad ya de trabajar, pero mira, este puesto es para ti, tiene tu nombre, ¿verdad? Porque solo tú puedes enseñarles a nuestros empleados cómo servir. Algo tan sencillo, hermano. ¿Sí? Mi hermano, mi hermana, Dios te ha puesto en esa empresa, en ese trabajo, para que seas testimonio y otros puedan ver cómo es servir como para el Señor y no para los hombres. Ve qué hermoso es esto, hermano. Sea lo que sea que tú hagas en tu trabajo, hazlo con excelencia. Hazlo, acuérdate, para Dios. ¿Sí? Y la gente lo está observando, mis hermanos. Fíjate este hermano, qué hermoso testimonio. Mira, me gustó esta frase también, o este pensamiento que da el hermano Swindoll. Él dice, debemos imaginarnos trabajando diligentemente, con constancia y con fidelidad en nuestras tareas. Sea lo que sea, mi hermano, fieles, constantes. Esto significa, escucha esto significa no permitir que nuestra devoción a Cristo, que es las 24 horas del día, los 7 días de la semana, eso, somos siervos del Señor Jesucristo todos los días, todas las horas. No debemos tratar o convertir esta devoción a nuestro Señor que se convierta en una excusa para abandonar nuestra responsabilidad, dice este autor, de 9 de la mañana a 5 de la tarde con nuestros empleos o empleadores. Bueno, no sé a qué horas entres tú a trabajar, pero en mi caso es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Verdad? Entonces, el hecho de que tú y yo seamos cristianos no nos da la atribución de ser unos desobligados, irresponsables. No. Acuérdate, mi hermano, hay algo que se oye por ahí, ¿sí? Y es esto:
que los fanáticos religiosos pueden ser o suelen ser pésimos empleados. Que tú y yo no seamos parte de esa estrategia, ¿sí? Porque a veces no solo es una percepción, es una realidad. Y a veces al darse cuenta hay unos trabajos que te piden o te preguntan qué religión eres, ¿sí? Porque ya saben, ¿verdad? Que hay algunos que ya están etiquetados. Este tipo de gente religiosa no son buenos trabajadores. Entonces ni los contrates, porque ponen de excusa su religión para no hacer el trabajo. Mires, hermanos, dice este autor, a veces los cristianos se vuelven tan fanáticos de sus actividades religiosas que en lugar de atraer a la gente a Cristo los están repeliendo, ¿sí? O los repelen a la gente, ¿sí? La gente no quiere, hermano. Es interesante este punto, hermano, porque podemos tú y yo estar aparentando una vida piadosa, dedicada a Dios, pero al mismo tiempo ser unos empleados irresponsables, desordenados en el trabajo. Me ponía a pensar mucho esto, hermano, y yo creo que tenemos que pedirle a Dios nos ayude en esto, hermano, porque de verdad debemos ser buen testimonio en nuestros trabajos. ¿Te acuerdas hace algún tiempo lo practicábamos a manera de como una expresión, ¿verdad? Cuando nos preguntábamos unos a otros, hermano, hermana, ¿a qué te dedicas? Y recuerdo que usábamos una frase así, sirvo a Dios trabajando en una empresa como esto, o sirvo a Dios como empleado de esto, sirvo a Dios como contador, sirvo a Dios como obrero en una empresa de construcción. Hermano, finalmente estamos sirviendo a Dios, ¿sí? Ahí la palabra, puedes tomar nota de este texto, por tiempo ya no alcanzo a leerlo, pero la escritura nos habla cómo tú y yo, en Efesios 6, 5 al 8, cómo debemos servir en nuestros trabajos, ¿sí? Honrando a nuestros superiores, hermano, respetando a nuestros jefes, ¿sí? Haciendo bien nuestro trabajo. Entonces, esa es la área número 2, ocuparnos en nuestros negocios, ocuparnos en lo que nos toca, ¿sí? Y la área 3 o la tercera área está como muy, muy pegada a esta, porque la tercera área está ahí en el verso 11 todavía, dice, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Aquí dice trabajar con nuestras manos, ¿sí? Pablo les decía a los hermanos en Tesalónica, hermanos, yo he trabajado, ¿sí? Porque no quiero ser gravoso, ¿sí? También allá en Hechos capítulo 20, Pablo se está despidiendo de varios hermanos que no volverá a ver, y él les daba el testimonio, dice, estas manos me han servido, ¿sí? Esta área es muy importante, hermano, y específica para esta iglesia, porque si usted se fija, Pablo les mandó otra carta, 2 Tesalonicenses 3. Esta iglesia, a pesar de que tenía mucho amor, por ahí había algunos flojos, ¿sí? Había unos ociosos que Pablo los reprende aquí. Vamos a leer, 2 Tesalonicenses 3, 11 al 12 dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales les mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Wow, está fuerte esto, ¿verdad? Pero por ahí había algunos que no estaban trabajando en nada, ¿sí? Y bueno, ahí Pablo dice que se pongan a trabajar, ¿sí? El trabajo es una bendición, mis hermanos. Sí, amén. Sobre trabajar con nuestras propias manos, el hermano Swindoll le explica, cuando nos negamos, escucha esto, cuando nos negamos a ganar nuestro propio salario, siendo perfectamente capaces de hacerlo, el mundo, hermano, nos va a mirar con disgusto y nos despreciará merecidamente, ¿verdad? En otras palabras, cuando somos unos flojos, no trabajamos y lo podemos hacer, ¿verdad? Porque hay casos donde ya no se puede ejercer actividades, ¿verdad? Y aquí no estoy hablando, por ejemplo, de gente que ya jubiló o de gente que por
una dificultad física ya no puede trabajar más, no estoy hablando de esos casos. Estoy hablando de aquellos que aún pudiendo trabajar y estando en edad de trabajar, no lo están haciendo. Mire, la gente dice aquí, merecidamente, o sea, lo merecemos, que nos miren con desprecio, ¿sí? Cuando tenemos las fuerzas para trabajar y no lo hacemos. Dice este autor, dicho sin rodeos, un estilo de vida irresponsable y perezoso desacredita el evangelio. ¿A poco no, hermanos? Somos mal testimonio para el evangelio cuando somos gente desobligada. Como piensa esto, tú y yo llevamos el nombre de Cristo. Así que tú y yo, hermanos, debemos ser los primeros en trabajar con nuestras manos, proveer para los nuestros. Y tal vez, dice este autor, a mí me encantó esto, y dije, gloria a Dios, amén, ganar un extra para compartir a otros, ¿sí? Buscar la manera de dar a otros, ¿sí? Es una bendición que lo estamos practicando como iglesia, ¿verdad? A través de las misiones, a través de Casa Hogar, buscando nuevas maneras de apoyar, nuevas misiones, ¿sí? Hay que seguirlo haciendo, hermano. Vamos bien, ¿sí? Mira, en un cristiano, la vida tranquila, ya vimos qué significa, trabajando, ¿sí? No es algo que se opone, ¿sí? Se trata de vivir de una manera que Dios reciba gloria con nuestro carácter, pero también con la obra de nuestras manos. Así que cuando tú y yo trabajamos para la gloria de Dios, damos testimonio a otros de lo que significa ser cristiano, ¿sí? Este tipo de vida tranquila y trabajando, ¿verdad? Como el título lo dice, fue algo que, como lo dije hace un momento, llamó la atención del Imperio Romano, hermano, en los primeros siglos. De tal manera que muchos cristianos empezaron a llamarles a participar en puestos de gobierno, ¿sí? Lastimosamente esto también tuvo un gran problema, ¿verdad? Con el pasar de los años, hubo cristianos que no siguieron firmes, les gustó el dinero, se apartaron del evangelio y bueno, causaron mucho problema y es lo que hoy tú y yo conocemos como pues la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero en un inició bien, vaya la redundancia, ¿sí? Empezó bien la cosa, ¿sí? Porque ellos veían en los cristianos gente honorable. Tristemente se corrompieron, ¿sí? La escritura lo dice también, raíz de todos los males es el amor al dinero. Amaron al dinero más que al Señor y fue su ruina, ¿sí? Pero en un principio, hermano, esa dedicación a servir llamó la atención y eso va a llamar la atención, hermano, en ti y en mí, ¿sí? Lo último, y con esto quiero cerrar, dando testimonio con los de afuera. Aquí el verso 12 termina diciéndonos, dice, a fin de que seas estoy en el capítulo 4, 1 Tesalonicenses, dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada, ¿sí? Palabra de Dios para todos, dice, hermanos, si siguen estas instrucciones, la gente que no es creyente les respetará su forma de vivir. Si vivimos de esta manera, hermano, tranquilos, ¿sí? Ocupados en las cosas importantes, ocupados en nuestros negocios, trabajando con nuestras manos, la gente nos va a respetar, mi hermano. De ese modo, dice traducción lenguaje actual, se ganarán el respeto de la gente que no confía en Dios. Una vida en amor unos con otros, una vida responsable en el trabajo, es una que da testimonio, mis hermanos, y es una vida que da toda la gloria a Dios. Pablo ahí en Colosenses capítulo 4, 5 al 6, él les decía a los hermanos, anden sabiamente para con los de afuera, ¿sí? Debemos andar de tal manera, hermano, que honremos a Dios con nuestras relaciones, pero también con nuestro trabajo, ¿sí? Colosenses 4, 5 al 6 dice así, mira, escucha, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Swindoll, él combina estos textos de lo que dice andar sabiamente, caminar honradamente, como lo dice acá en Tesalonicenses, y da tres principios prácticos para ti, para mí como cristianos, en esto que estamos llevando. Primero dice él, recuerda que los incrédulos observan y están a la expectativa, así que compórtate con sabiduría.
La segunda cosa dice, recuerda que los incrédulos escuchan, pero también aprenden, ¿sí? Así que expresa tus palabras con gracia, ¿sí? La gente nos está observando, hermano, y nos sigue, ¿sí? Y número 3 dice, recuerda que las personas son importantes, así que responde con dignidad o trátalos con dignidad y con sensibilidad, ¿sí? Esto, en resumen, es vivir honradamente y sabiamente, ¿sí? La última área que hemos considerado esta tarde, área número 4, ya está en este otro tema. Si te fijas, hay otro I ahí en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:12, ¿dónde viene el I? Al final, ¿verdad? Y no tengáis necesidad de nada. Esto último. Dice este autor, este es el resultado apropiado cuando somos diligentes en las primeras 3 áreas que ya vimos. Acuérdese, ¿te acuerdas de las 3 áreas que ya llevamos? Las voy a mencionar. Procurar tener tranquilidad, número 1. La segunda área, ocuparnos en nuestros negocios. La tercera área, trabajar con nuestras manos, ¿sí? Pablo, cuando les decía a los hermanos trabajen con sus manos, lo hizo con ejemplo. Él les dio ejemplo, cómo trabajar, ¿sí? Entonces, si hacemos esas 3 cosas, va a suceder el resultado, no vamos a tener necesidad de nada, ¿sí? Hermano, por supuesto, habrá días, habrá temporadas difíciles en nuestra vida, que vamos a tener necesidad. Sin embargo, hermano, dice este autor, el objetivo de los seguidores de Cristo no es aprovecharse de la caridad de los hermanos y hermanas que trabajan duro, sino trabajar arduamente para poder cuidar de otros que puedan estar luchando, quizá en una necesidad económica o de otro índole, ¿sí? Mira, hermano, yo llegué a escuchar una historia en una iglesia. Un hermano me compartía que había ahí algunas personas, y él mencionaba el caso de uno. Era un hombre muy sabio en la palabra y sabía mucha Biblia, ¿sí? Le preguntabas cualquier cosa a la Biblia, textos, y te los decía súper rápido, ¿sí? Pero era una persona que no trabajaba, ¿sí? Y se la vivía pidiendo prestado a los hermanos, ¿sí? ¿Verdad? Por eso, ¿se acuerdan que hablamos hace unos domingos? ¿Verdad? Tenemos que tener cuidado con los préstamos, ¿verdad? En la iglesia, ¿sí? Este hermano se la vivía pidiendo prestado, pero le preguntaban algo de la Biblia, buenísimo, ¿sí? Y según evangelizando y enseñando y tanta cosa, pero era un desobligado que no trabajaba, ¿verdad? Y siempre pidiendo o dependiendo de la sinceridad o de la generosidad de otros, pudiendo él trabajar, ¿sí? Entonces, de alguna manera él disfrazaba su piedad, su vida cristiana, ¿verdad? Con saber mucha Biblia y según aconsejar a todos, pero por el otro lado estaba viviendo una vida desobligada, sin trabajar, ¿verdad? Quedando mal con todos, debiéndole a todos. Eso no es bíblico, mis hermanos. Así que tenemos que tener cuidado, ¿sí? Gloria a Dios, mire, si el Señor te ha dado manos para trabajar, gloria a Dios, dale gracias a Dios y vamos a trabajar. Habrá tiempos difíciles, hermanos, es inevitable. Hay tiempos difíciles, ¿sí? Hay temporadas donde vamos a estar en necesidad y en esas temporadas también, mira, hermano, también tenemos que ser humildes, ¿verdad? Para recibir ayuda, ¿sí? Sin embargo, como lo hemos aprendido el día de hoy, lo ideal, ¿verdad? Cuando nuestras manos pueden trabajar, ¿verdad? Como lo aprendimos hoy, amar, trabajar y dar testimonio, ¿sí? Con nuestra propia vida, con la obra de nuestras manos. El amor sacrificial que nos enseñó Jesús y el trabajo con testimonio es algo que va a resultar en gloria a Dios y en bendición para otros. Y como Jesús lo dijo, ¿verdad? Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando un cristiano, hermano, ha practicado estos principios que hoy aprendimos en su trabajo, en sus relaciones, yo quiero decirte esto. Cuando tú trabajas de esta manera, hermano, honradamente, sabiamente, responsablemente, amando, ¿sí? Cuando trabajamos como hemos aprendido hoy, escucha esto y grábatelo bien. Dios no es injusto para olvidar tu obra y el trabajo de amor que habéis o que has mostrado para su nombre o hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, ¿sí?
Dios, mi hermano, no es injusto. Otro par de textos, Salmo 37:25. El salmista, ¿te acuerdas? Joven fui y he envejecido, y no he visto hijo de justo que mendigue pan. Amén. Cuando tú y yo trabajamos honradamente, somos fieles a Dios, ¿verdad? Con la obra de nuestras manos, ¿sí? Damos testimonio de la verdad con nuestra vida entera, no solo de palabras. Mi hermano, Dios no nos va a desamparar, porque nuestro Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. ¿Sí? Mis hermanos, quiero ya terminar. Es un privilegio de verdad compartir con usted esto y animarle, ¿sí? Animarle en el Señor que consideremos estos consejos prácticos, ¿sí? Dios nos llama a vivir vidas ejemplares, ¿sí? Y que con la manera en cómo tú y yo, ¿verdad? Como iglesia, vamos muy bien en esto. También en el trabajo, ¿sí? Si ya trabajas, eres alguien responsable, dale gloria a Dios y síguelo haciendo y sigue dando buen testimonio. Pero si hay algo que Dios hoy te está llamando a corregir en cuanto a trabajo, la manera como ejerces tu profesión, mi hermano, pues vamos estando a cuentas, ¿sí? Acuérdate, lo vimos hoy, para dar la gloria a Dios y ser testigos fieles de la verdad, mis hermanos, el amor entre nosotros debe ser tal que abunda más y más. Lo aprendimos ya. Si queremos dar gloria a Dios, ser buenos o fieles testigos de la verdad, debemos procurar vivir tranquilamente. Dar testimonio de la paz de Dios en nosotros. ¿Sí? Pero esto de vivir tranquilamente no significa que no vas a hacer nada en el trabajo. No, vas a trabajar. ¿Sí? Vamos a ocuparnos en nuestros negocios. Cada uno tenemos responsabilidades. Cumplamos con nuestros deberes, sea trabajo en casa, ¿verdad? Sea tus deberes escolares, tareas, trabajos, seamos fieles, hagámoslo bien, ¿sí? Entreguemos en tiempo, forma, ¿sí? Seamos gente honorable y hagamos todas las cosas como para Dios y no para el hombre. Trabajemos con nuestras manos y con esto demos ejemplo. Y si tú y yo nos conducimos de esta manera, honradamente, sabiamente, lo vimos hoy, mis hermanos, no tendremos necesidad de nada, ¿sí? Así, y eso es bien claro, de nada, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, ¿sí? Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, ¿sí? Hagamos, mis hermanos y hermanas, un compromiso, ¿sí? De abundar más y más en este amor y de dar testimonio con la obra de nuestras manos, ¿sí? Honrando a Dios con nuestro trabajo, ¿sí? Mis hermanos, el tiempo es corto, ¿sí? Y si Dios hoy nos llama a que a través de lo que tú y yo hacemos con nuestras manos demos testimonio de la verdad, hermano, hagámoslo, ¿sí? Demos gloria a Dios, ¿sí? Porque otros lo verán y serán atraídos a esta verdad, ¿sí? ¿Qué le parece si oramos y llevamos esto al Señor, ¿sí? Primero demos gracias por lo que Él ha hecho, lo que nos concede este gran privilegio. Pero también si hay algo que hoy necesitamos estar a cuentas, pues vayamos a la cruz y rindámonos al Señor Jesucristo. ¿Sí, amén? Padre, venimos delante de tu presencia muy agradecidos por esta bendición y privilegio de ser miembros de tu familia, hijos tuyos, herederos, coherederos con Cristo. Qué gloriosa bendición. Qué privilegio nos das, Dios, de servir a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Gracias, Dios, por habernos dado dones, ministerios para servicio de los demás. No para que nos sirvamos, sino para servir a otros. Gracias, Dios, también, porque este privilegio se extiende hacia afuera, oh Dios, y podemos seguir sirviéndote con la obra de nuestras manos, como empleados de una empresa, como estudiantes, mis hermanas como amas de casa, estudiantes,
En cada área donde nos desenvolvemos podemos darte gloria y darte a conocer. ¡Qué privilegio, mi Dios! Hoy venimos delante de ti también reconociendo nuestras faltas. Hermanos, aquí es el momento donde rendimos nuestro corazón a Dios y oremos como seguido lo hacemos. Señor, examínanos. Si hemos sido irresponsables, si hemos puesto excusas para no hacer nuestro trabajo, hoy rindámonos al Señor. Y hagámoslo juntos, hermano. Yo creo que hay áreas donde necesitamos corregir. Padre, te pedimos perdón por esas veces que hemos sido irresponsables, hemos sido desordenados en nuestros trabajos, en nuestras labores, porque no hemos dado el ejemplo, no hemos seguido el buen ejemplo que nos diste Jesucristo, tanto dentro como fuera de la iglesia. Hoy, Señor, te pedimos perdón por nuestro pecado de desobediencia, de rebeldía, y hoy, Señor, venimos a la cruz, reconociendo que el sacrificio de Jesucristo es suficiente, pago total, completo para nuestra redención. Hoy nos rendimos y te pedimos, Jesús, sé tú el Señor absoluto en todas las áreas de nuestra vida, aún en esa área del trabajo, lo que hacemos con nuestras manos. Que el día de mañana que vamos a trabajar, aun cuando no hay supervisión, cuando el jefe está fuera, cuando el maestro no está observando, que aún en esos momentos nosotros sigamos honrándote, haciendo las cosas bien, con excelencia, porque tú sí estás viendo y para ti lo hacemos, para darte toda la gloria a ti. Y gracias, Dios, porque las oportunidades vendrán para presentar a aquel que nos amó y nos trajo de tinieblas a luz admirable. Gracias, Dios, porque a través de nuestras manos, lo que elaboramos, lo que creamos, podemos llevar tu nombre y darlo a conocer. Te daremos siempre gloria y nos comprometemos a amar, a trabajar y a dar testimonio de tu preciosa verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Cristo.